Bueno, muy buenos días a todos. Un placer un año más estar aquí en la reunión anual de Sedigas. Gracias a su presidente, Joan, por invitarme y muchas gracias tanto a la directora de la Comisión Europea, Cristina Lovillos, como al director general de Energía y Minas del Ministerio por sus intervenciones anteriores. De hecho, habéis hecho un spoiler, porque tampoco voy a añadir yo mucho más, ¿eh? Quizás servirá mi intervención para volver a recalcar algunos de los temas que habéis tratado y por eso os agradezco vuestras intervenciones. En primer lugar, felicidades, Joan, felicidades, Sedigas. Yo creo que, aunque nosotros hemos cumplido 180, lo hemos cumplido hace pocos meses, cumplir 50 años de una asociación como Sedigas lo que viene a confirmar es la solidez del proyecto del gas en España y el buen trabajo que hace la asociación para hacerlo socialmente compatible con las necesidades de ciudadanos y empresas. Yo quizás empezar con unas breves y rápidas reflexiones sobre la transición energética de las cuales han hablado los tres ponentes anteriores, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, y seguro que coincidiréis todos, representa una profunda transformación del sector. Una profunda transformación del sector desde la generación o la explotación de la energía, bien sea en forma eléctrica o bien sea en forma de combustibles, hasta el consumo, pasando por el transporte y la distribución. Y es una profunda transformación, entre otras cosas, porque persigue como objetivo fundamental la descarbonización. El PNIEC, os lo recuerdo, lo ha citado antes el director general en muchas de sus diferentes referencias, pero para mí hay una fundamental que estima una inversión de 300.000 millones de euros de aquí al 2030. Da igual que sean 290 o 280 o 310. Me parece una cifra tan escandalosamente elevada que lo único que hace es ratificar la importancia que tiene el plan, la importancia que tiene la transición y los recursos que va a movilizar. Desde mi punto de vista, esta transición energética tiene que compatibilizar tres objetivos. Y tres objetivos que deben ser compatibles y deben conseguirse de forma simultánea. Yo le estoy llamando desde hace tiempo a esto el trilema, resolver el trilema de la energía. En ese sentido, tenemos que descarbonizar, no hay duda, y quiero insistir que la descarbonización es un concepto mucho más amplio que lo que algunos quieren simplemente simplificar con la electrificación. Por supuesto, la electrificación en ciertos aspectos del consumo energético va a ayudar a la descarbonización, pero no es solo eso, va mucho más allá. El segundo es el que todo este proceso se haga de una forma tal que no ponga en riesgo la seguridad de suministro. El bienestar de las sociedades, de los ciudadanos y de las empresas se ha conseguido de una forma paulatina, gracias también al no tener en ningún momento, no poner en duda el que va a faltar energía y, por lo tanto, cualquier proceso que hagamos tiene que perseguir el seguir manteniendo y, si no, mejorando dicho aseguramiento energético. Y, en tercer lugar, se tiene que hacer de una forma asequible. Asequible para los ciudadanos y asequible para las empresas. Se hablaba antes, Joan lo hacía en su alocución, de la competitividad. La competitividad también parte de la base de que las empresas tienen que tener una visión estable de largo plazo de unos costes asequibles, ¿no? Por esto, creo que el trilema debe resolverse de una forma simultánea y para esto mi primera petición es que lo resolvamos desde lo que llamamos la neutralidad tecnológica. No hay que primar por encima de todo ninguna idea que persiga una de las tres soluciones, sino que tenemos que ser tecnológicamente neutrales a buscar una solución que intente simultáneamente resolver los tres objetivos que anteriormente he citado, ¿no?
Y por esto hoy yo quería centrarme mucho en el corto y medio plazo. Yo tenía un profesor que decía que el largo plazo se conseguía después de haber ocurrido muchas etapas en el corto y que quien no era capaz de sobrevivir a muchos cortos no llegaba nunca al largo. Entiendo que el largo plazo tiene grandes objetivos y tiene grandes metas, pero ese largo plazo lo hemos de conseguir a través de proyectos de corto y creo que para mí, dentro del mundo del gas y dentro de la descarbonización, existe un corto evidente que se llaman los gases renovables. Los gases renovables tienen varias ventajas. Voy a citar solo algunas de ellas, pero creo que es importante recordarlos y creo que es importante, además, hacer insistencia en ello cuando tratemos nuestras empresas en relaciones con las administraciones, con los competidores y con los clientes. Lo primero de todo es que los gases renovables nos van a ayudar a alcanzar los objetivos del 2030. Están allí. No hay que perseguir muchas grandes metas. Los tenemos al alcance de la mano. Además, la producción de gases renovables nos ayuda también a la diversificación de fuentes de energía y a la autonomía energética de los países. Lo ha dicho antes la directora de la Comisión Europea, Cristina Lobillo, hablando de que la Unión Europea ha centrado mucho en los últimos años, por motivos obvios de los conflictos entre países, en intentar diversificar las fuentes de energía. Bueno, pero todas esas fuentes de energía a día de hoy tienen su origen en el extranjero. Los gases renovables tienen su origen en el propio país, con lo cual no solamente diversifica, sino también ayuda a mantener una cierta independencia energética. El biogás en concreto, además, es una fuente de energía que es posible almacenar estacionalmente. No hay ninguna otra a día de hoy. Podemos producir gas renovable en invierno y almacenarlo para ser utilizado en verano y viceversa. El resto de tecnologías no pueden garantizar esta utilización flexible a lo largo del tiempo. Y, por último, lo ha citado en su alocución el director general de Energía y Minas, los gases renovables son absolutamente compatibles y promueven la economía circular, en el sentido de que, además de resolver una gestión evidente de los residuos, un problema que tenemos aquí ya, hoy, ahora, sino que además la inversión se produce, uno, en sectores primarios y, sobre todo, en sectores rurales. Y, por lo tanto, ayudaría a uno de los retos de lo que llamamos el reto demográfico, ¿no? Yo quiero también insistir en que una de las grandes ventajas que tienen los gases renovables y, en particular, el biogás es que puede utilizar las mismas infraestructuras que hoy en día se ponen a disposición de los clientes y que no requerirían, con su utilización, una inversión adicional. Se trataría, pues, de que tanto clientes residenciales como clientes industriales pudieran beneficiarse de algo que ya tenemos. ¿Qué cosa más importante? El que podamos dedicar la inversión del PENIEC a producir más y más renovable, pudiendo utilizar infraestructuras que ya existen y que no necesitan ser duplicadas. Ejemplos los conocéis bien, pero en el residencial, por ejemplo, esto significaría que no sería necesario el que los particulares en sus domicilios tuvieran que tener inversiones en otro tipo de equipos que requieren otro tipo de alimentación energética. Y en las industrias, y sobre todo aquellas industrias gasintensivas, pues verían como una opcionalidad, pero no como una obligación, el cambiar sus procesos productivos. Hablábamos antes de hacer competitiva a la industria. Pues una fuente de competitividad también es poder utilizar las inversiones existentes y no necesitar inversiones nuevas. ¿Y España qué puede hacer en todo esto? Porque los asistentes a este foro, incluyéndome yo mismo, tenemos una principal querencia que es nuestro país. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esto además se convierta en una ventaja competitiva para España? Lo primero de todo, esta casa, Sedigas, ha hecho un primer análisis, un análisis
muy objetivo, apoyado por datos de terceros, importantes consultoras internacionales, y han fijado que más del 40% de la demanda actual de gas natural en forma de metano podría ser sustituido y producido en España por los biogases, por el biometano. Esto significarían más de 150 teravatios hora de energía al año. Pero para esto hay que poner inversión a funcionar y hay que hacer plantas. Hay que hacer plantas que, teniendo en cuenta el tamaño medio de producción de una planta en este sector, estaríamos hablando de invertir aproximadamente en más de 4.000 nuevas plantas de gestión de residuos para la producción de biometano, y las comparo con las actuales, 10. Creo que hay mucho trabajo para hacer y creo que la oportunidad es importante. Además, esto significaría multiplicar por mucho, por 8 en el caso de los objetivos fijados por el PNIEC o por 3 en el caso de los objetivos de ambición del paquete del Repower Europe respecto a lo que están hoy en día en la cabeza, en la mente de todos, ¿no? España tiene mucho potencial para ello, pero hoy está a la cola de Europa. Francia tiene más de 400 plantas de producción de biometano en operación. Alemania supera las 200, Reino Unido supera las 100 y, como decía antes Joan, en España tenemos 10. Y yo me he planteado muchas veces por qué. Y yo creo que es por un motivo, o la conclusión es que los motivos son diversos. Probablemente necesitamos ser empujados, todos aquellos actores del sector que tenemos que invertir y tenemos que apostar por esa vía de generar autonomía energética y a la vez descarbonizar con infraestructuras que existen en el mundo de los gases, pero también a veces necesitamos incentivos. Es urgente que se promuevan los gases renovables y, en particular, el biometano, y es urgente que esto lo hagamos todos, los inversores privados, y que lo hagan también con el apoyo de la Administración. Por ello es por lo que yo quería acabar pidiendo, y aprovechando que tenemos aquí la inestimable colaboración del director general de Energía y Minas, diciendo hay que incentivar esta inversión. Hay que incentivar esta inversión y hay que regular algunas cosas que hoy en día probablemente son desincentivadores de la inversión por no tener un marco suficientemente concreto, que, como ustedes saben todos, el no tener marcos estables es probablemente la condición más desincentivadora para poder invertir en cualquier negocio, ¿no? Hay que regular la inyección a la red, tanto para el transporte como la distribución. Hay que buscar medidas que den un precio, unas medidas que den un precio adecuado, unas medidas que promuevan, gracias a esta fijación del precio, la inversión. Y también hay que promover el consumo. Y en el caso de los residuos, también hay que trabajar en exigir su tratamiento. España, lo sabe seguro la directora europea, Cristina Lobillo, es de los países que acumula a día de hoy más sanciones en términos de gestión de residuos. Y gestionar los residuos representaría no solamente un compromiso de España con Europa, sino también una oportunidad para la instalación de más plantas. Y, por último, creo yo, hay que impedir que se cobre por el residuo, que se tenga que pagar por él, porque esto contradice el principio fundamental de que el que contamina paga. Es decir, de la misma forma que establecimos cuotas de CO2 para que aquellos que contaminaban en sus procesos productivos pues tenían que contribuir a la descarbonización o teníamos que desincentivarles, no tiene sentido que aquellos que contaminan con los residuos tengan además un beneficio económico por ello, ¿no? Yo creo que es fundamental que todos estos sean cubiertos en el PNIEC, que todos estos objetivos se incorporen, como ya se han incorporado, con mayor ambición, y que eso permita a nuestro sector tener una nueva juventud. Y la nueva juventud viene ligada a un gas, este SEDIGAS, no decimos cuál, en este caso estamos hablando del gas renovable,
que ayudará seguro a la descarbonización y, como decía antes, ayudará seguro a conseguir uno de los 3 grandes objetivos que tiene esta transición energética. Yo quería acabar de nuevo dando las gracias por haberme permitido el poder hablar de este tema con tanta claridad y sin ningún tipo de cortapisas. Creo que, además, todos los que estamos aquí creemos que el mundo de la energía pasa claramente por compatibilizar electricidad y gas. Yo represento a una compañía que así lo intenta compatibilizar cada día con un objetivo clarísimo, que es mantener la seguridad de suministro, y con otro objetivo igual de importante, que es que nuestros clientes, industrias o particulares, tengan acceso a una energía cada vez más limpia, más segura y más asequible. Muchas gracias a todos por atenderme.